Bienvenidos a la problemática que nos genera y que nos proporciona el análisis fundamental, amigos. Esta es la problemática que nos genera. No sé cuándo, en este caso, Alejandro empezó a comprar este activo, pero imagínate que compró aquí. ¿Qué hacemos con todo esto? Coste de oportunidad. Es que hay una cosa que se llama coste de oportunidad que no tenemos en cuenta, que es muy importante, que yo no puedo tener el dinero ahí 3 años parado. Que el análisis fundamental está muy bien, pero cuando sale bien, ¿dónde está ese punto de ese stop loss? De verdad, que alguien me lo explique. Porque si resulta que cuanto más cae, más barato es y no ha cambiado sustancialmente nada, o sea, una empresa que los resultados no son acordes a sus expectativas, o que no genera beneficio, o que tiene cada vez más deudas, ¿qué pasa? ¿Que todo eso es bueno? No sé si es el caso de Nagarro, ¿eh? Pero quiero decir, una empresa que cae no sé cuánto por ciento en 1 o 2 años, es como para seguir ampliando posiciones. ¿Hasta qué punto quiero decir? Y voy. ¿Cuál es el punto máximo en el que dices, vale, estoy equivocado en mi tesis? ¿Cuál es? Cero. ¿En cero querrías comprar más? 73 no es, ¿no? Entiendo que hayas vuelto a comprar porque la tesis se mantiene. ¿Será 60? ¿50? ¿30? ¿O seguirás comprando? O sea, ¿en qué punto los analistas fundamentales, los value, sobre todo, determinan que me he equivocado? Cuando hacen default, cuando te manda la carta de impago, ¿no? De que ha saltado un escándalo y ahí nos quedamos. No sé, pregunto. Esto es como, y me voy a meter en un barro, como los youtubers que se van a Andorra o fuera de España. Dicen, no, es que tienen que pagar más. Sí, pero, o sea, ¿hasta cuánto es legítimo no quejarse? Un 20% está bien, un 40% está bien. Un 50%, bueno, 50. Y algunos se van. Un 60 está bien, un 70 está bien, un 80 está bien. ¿Hasta cuándo es legítimo quejarte de que es abusivo el expolio fiscal que nos hacen a los ciudadanos? Pues esto es prácticamente lo mismo. ¿Hasta qué punto es viable mantener esa posición? ¿Hasta que se vaya a 40 y hayas perdido el 95% de la posición? No sé, eso es para pensarlo, ¿eh? A lo que vamos. Técnicamente, pues técnicamente, evidentemente, debilidad, pero no lo digo yo. O sea, y no es de ahora, esto viene de mucho más atrás. ¿Vale? Técnicamente es muy débil. Estructuralmente, pues podemos tener ese límite por arriba más o menos bien delimitado y no sé, me cuesta ver un límite por abajo. Podemos establecer como ese quizás, ¿vale? Está muy jodido. O sea, claro que eres un cachondo, Rubén. Menuda cosa me has descubierto. Estaba hace unos meses en 140, ya está en 73 y me dice que está jodido. Pues macho, pues por no decirte otra cosa. Pero en el más corto plazo, o sea, en el más corto plazo, esta es la estructura. Yo de aquí, de hecho, tiraré un perfil desde la última salida hasta aquí. Es que en realidad esto está para casi seguir vendiendo. Ojalá que no y ojalá que salga bien, pero es que está para seguir vendiendo. Esto no lo compraría ni con tu dinero, sinceramente. O sea, yo no tocaría absolutamente nada. Y si sigue cayendo y ya vas palmando un dinero, pues yo qué sé, pues aguántalo, porque en algún momento, al final siempre jugamos a lo mismo, ¿no? Siempre jugamos a que esto sigue cayendo y en algún momento me hace una de estas, ¿no? Y te recuperas. Como aquí, pues bueno, vale, sigue cayendo, sí, pero en algún momento me hace una de estas. Yo solo quiero que me haga una de esas y salirme, ¿no? Pues juega eso. Pero te digo yo que esos juegos a la larga salen mal. Posiblemente esta no sea el caso, porque al final, si es normal que está Alejandro también con su fondo True metido aquí, pues evidentemente será porque no es mala acción, ¿no? Entiendo. Pero yo lo que te critico es un poco los límites joder, de la operativa. Yo eso lo critico porque no me parece un enfoque sólido. Y cuanto más cae, más compro. Chico, yo cuanto más cae, más compro, te lo puedo hacer en el SP500. Cuanto más cae, más compro. ¿Por qué? Porque me ha enseñado en toda su historia que es una apuesta ganadora. Vale. Pero esto es ganadora. Una empresa que lleva desde 2021, o sea, tan buena es la empresa como para que solo con 2 años de vida, que va a ir ya puestos aquí, se va a ir a mínimos, prácticamente seguro. ¿Tan buena es como para mantener esto a toda costa? Si con un poco de suerte esto empieza a recuperar esa zona, ¿vale? Si con un poco de suerte nos metemos por arriba, vale, la cosa cambia, ¿vale? La cosa cambia, posiblemente nos vayamos a visitar esta parte superior, ¿vale?
Y ahí estará la clave. O sea, para mí el sentimiento es muy bajista, muy negativo y no me gustaría haber comprado esto. Si al final todo esto se confirma como una acumulación, pues aquí es una buena idea para comprar, por ejemplo. Repito, tendría que haber algo muy bueno como para, aún así, valorar la compra. Pero la cosa cambia, no es lo mismo querer comprar aquí, ¿vale? Por eso el análisis es reactivo siempre y depende de cómo se está comportando, de cómo reacciona a los eventos del mercado. No es lo mismo comprar aquí que comprar aquí. Esto parece una tontería, pero mucha gente no lo entiende. Comprar aquí es comprar en debilidad absoluta, con la probabilidad latente de que esto siga cayendo. O sea, no tiene ningún sentido. No es inteligente comprar ahí. Lo inteligente es comprar aquí. Por algún motivo extraño, era la entrada óptima o la que prefería Richard Hueco. Por algún motivo extraño. ¿Sabéis cuál es ese motivo extraño? Que el mercado ya ha hecho esto. Vale, bueno, en realidad sería algo tal que así. Impulso y comprar en el retroceso. En este punto ya tenemos la sacudida como primer elemento desequilibrador del mercado, ya tenemos la muestra de fortaleza como segundo elemento de continuidad que añade a mayor fortaleza de fondo al contexto y como tercer elemento tendríamos el potencial evento de extra ruptura. Vale, o sea, no tiene nada que ver. Principiantes o compañeros que tengan dudas acerca de las óptimas entradas, esperar siempre a esto, aquí, aquí, tras haber visto esto, la sacudida y la muestra de fortaleza. Clave.